Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. Quería aprovechar este vídeo para contaros el desenlace del peculiar encuentro con el oso dentro del tronco de un roble centenario en un bosque de alta montaña de nuestra querida cordillera cantábrica. El caso es que ya han pasado más de 6 semanas de aquella maravillosa aventura y me gustaría compartir con vosotros unas imágenes inéditas de los días posteriores a aquella tarde. En el anterior vídeo pudimos observar a un oso pardo en el interior del tronco de un gran árbol que muy probablemente estuviera pasando parte de su hibernación, coincidiendo con un mes previo de varias borrascas prácticamente ininterrumpidas. Pues bien, aquella misma tarde en la que estuve observando y filmando al oso con mi teléfono móvil, aproveché la ocasión para colocar una cámara de fototrampeo justo delante del roble con el objetivo de poder observar el comportamiento del plantígrado durante el tiempo que éste permaneciese en aquel enclave. Y claro, todo eso hizo que entre unas cosas y otras al final estuviera en la escena durante más de 20 minutos, hasta que por fin, bueno, decidí marchar con la intención de volver unos días después, ya con el propósito de comprobar las imágenes de la cámara, las cuales vais a poder ver enseguida. Y así fue como, una semana después, y aprovechando que el tiempo ya había mejorado considerablemente, volví a aquel mágico lugar, pero esta vez cerciorándome con los prismáticos y a una distancia de unos 50 metros de que el oso ya no se encontraba en el interior del gran roble centenario. A medida que me iba acercando al árbol, ya pude comprobar desde más cerca que el oso finalmente había abandonado aquel paraje. Así que, bueno, pues allí mismo decidí revisar las imágenes de la cámara de fototrampeo, guardarla en la mochila y hacer un pequeño reconocimiento del lugar y del interior del tronco, que es algo que también vais a poder ver en unos momentos. Bien, en este punto de la historia me gustaría saludar a César, un niño que recientemente ha cumplido 7 años y al cual felicito porque además en uno de los comentarios del anterior vídeo se le ocurrió la brillante idea de bautizar, por así decirlo, a este oso con el nombre de Arbolón. Así que, dicho y hecho. Un abrazo, César. Bueno, que no os quiero hacer esperar más. Creo que ha llegado el momento de que podáis ser partícipes de esas imágenes en las cuales vais a poder observar a Arbolón durante los 5 días previos a su partida. Como curiosidad, el plantígrado salió por última vez de ese tronco en una noche de una intensa nevada y que casualmente resultó ser la última del invierno. Y quién sabe si en el futuro este mismo oso u otro oso que por ahí se acerque utilice el tronco de este gran roble como refugio para pasar parte de su hibernación.
Aquí se puede ver perfectamente el roble en el mismo paso, es decir, se ve que es un paso de fauna. Es un roble que tiene un grosor considerable, además de una altura realmente imponente. Aquí se pueden apreciar los bordes completamente desgastados, con rascaduras, pues de entrar y salir. Y esta es justo la distancia a la que yo estaba grabando con el móvil al oso metido dentro del tronco. Para ser más exactos, busqué cobijo detrás de este pequeño grupo de troncos, de lo que más tarde será también un roble centenario, esperemos, y desde aquí es desde donde hice la grabación, y luego ya finalmente pues lo que os comentaba en el vídeo, decidí colocar una cámara de fototrampeo justo delante del árbol para poder ver cuáles fueron las andanzas de este oso, bautizado como Arbolon. Asomaba la cabeza cada 20-30 segundos para vigilarme, tenerme controlado, y yo aquí colocando la cámara, mirando de reojo, bueno, pues por si salía a dar un paseo. Bueno, pues como podéis observar, ahora mismo me encuentro en el interior del tronco, enfocando hacia arriba para que veáis la altura que tiene. Es como una chimenea que sube hacia arriba. Y ahora os voy a enseñar pues lo que son las paredes y lo que es el interior, que tiene un tamaño, bueno, pues aceptable, ¿no? Para un oso, para vigilar. O sea, realmente el oso, cuando me sintió, cuando notó mi presencia, lo que hizo fue asomar la cabeza a esta distancia mientras yo pasaba por el paso. Después se metió hacia adentro y desde aquí es desde donde me observaba. Pues se ve que, bueno, pues en su día aquí hubo fuego, está claro. Desde luego que este es un lugar perfecto para cobijarse, para cualquier animal que quiera pasar parte del invierno, pues está en un sitio ideal, la verdad.